Mis queridos hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Marcos y el tema que vamos a ver se llama La fe que sana. Te pido que inclines tu rostro y oremos al Señor. Amoroso Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que nos permites a mis hermanos y a mí de compartir tu palabra por este medio. Y te rogamos, Señor, que nos guíes con tu Espíritu Santo para comprender el mensaje que has preparado el día de hoy para nosotros. Te rogamos y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 5 y vamos a estudiar los versículos del 21 al 42. Jesús y sus discípulos regresaron a la orilla del mar de Galilea, del otro lado, del lado noroeste. Dicen los versículos 21 y 22 en Marcos 5. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Los principales de las sinagogas estaban en jerarquía por encima de los ancianos u obispos, los encargados del trabajo en las sinagogas. ¿Qué hizo Jairo? ¿Qué hizo este principal? Lo que todos los creyentes deberíamos hacer. Se postró a los pies del Señor. Y así postrados deberíamos pedir al Señor que ponga sus manos milagrosas sobre nosotros para que seamos sanados. ¿Qué le pidió Jairo después de postrarse ante el Señor? Versículo 23. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Qué convicción tenía este hombre? ¿Qué convicción tenía Jairo, que sabía que el Señor, con sus manos milagrosas puestas sobre su hija, la podía sanar, la podía hacer salva y ella viviría? Sanar no solamente de nuestras enfermedades físicas, sino también de nuestras enfermedades espirituales. Ese es el poder del Señor Jesucristo. Sanarnos físicamente y espiritualmente, como lo podemos ver enseguida. En tanto Jesús iba con Jairo, a su casa sucedió un milagro por el poder sanador del Señor. Lo podemos leer. ¿A quién le hizo este milagro? ¿O sobre quién fue este milagro? Versículos 24 al 25. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Una mujer que padecía desde hace 12 años. Imagínense, 2 sexenios padeciendo de flujo de sangre. Cuando el cuerpo sangra, y más en la forma que se describe en la palabra de Dios, es una situación provocada por una enfermedad, tal vez por un tumor, tal vez por una enfermedad grave. Si el cuerpo sangra, es porque está enfermo. Y la mujer seguramente estaba debilitada y anémica por estos 12 años de estar perdiendo sangre. Como sucede aún en la actualidad, muchas veces consultamos a varios médicos que tienen diversas opiniones, que también te dan diferentes tratamientos, pero lo que sí estamos seguros es que esos tratamientos son costosos. Lo mismo le sucedió a esta mujer y lo podemos ver en el versículo 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. O sea, su situación, en vez de mejorar, empeoraba. Pero esta mujer enferma, esta mujer que sangraba desde hace 12 años, había escuchado de Jesús y tenía su fe puesta en que el Señor la podía sanar. Pero ¿cómo una mujer inmunda
porque la mujer que sangra es considerada inmunda. ¿Cómo una mujer inmunda podía acercarse a un hombre tan santo como el Señor Jesús? Así que pensó, ¿cómo le haré? Versículo 27, y veamos qué fue lo que hizo ella. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Si al menos pudiera tocar sus ropas, si al menos pudiera tocar su manto, seguramente él me sanaría. Continuamos leyendo en los versículos 28 al 29. Y dice la palabra del Señor. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. El origen de su mal fue sanado, ya sea que fuese un tumor, ya sea que fuese una enfermedad grave, ya sea que fuese lo que fuese, ella sintió que fue sanada. La fuente de su sangrado había cesado. El Señor, rodeado de la multitud, el Señor que sabe todo, hizo un alto en el camino, llamando la atención de todos los que le rodeaban, y dijo, y no lo dijo por ignorancia como lo pensaban sus apóstoles, versículo 30 al 32. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Vean lo que dijeron sus discípulos. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Esta situación, esta pregunta del Señor Jesucristo no era por ignorancia, sino era para dar oportunidad a que la mujer que había sido sanada testificara del milagro que había recibido. Para que la mujer platicara a todos y principalmente confesara ante el Señor Jesucristo que ella lo había hecho, pero lo que había recibido del Señor Jesús. Y Jairo, que estaba a un lado, la estaría escuchando. Vamos a ver qué dice el versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le dijo que ella había tocado su manto, le dijo que ella estaba enferma por 12 años, le dijo que ella había sido sanada, pero aún estaba temblando y estaba temerosa de que fuese, de que le devolviesen nuevamente su enfermedad, de que fuese reprendida por el Señor, no sé, pero ella estaba temerosa y temblando, de que alguien en la multitud le reclamara por haber hecho eso. Pero el Señor Jesucristo le dio palabras de consuelo, le dio palabras de confianza, versículo 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esa paz que solamente el Señor puede dar y esa salvación que solamente puede venir del Señor. Le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Esto es, tu curación ha sido completa, no solamente del cuerpo físicamente, sino también del alma espiritualmente. Mientras esto sucedía, seguro Jairo, el principal de la sinagoga, se desesperaba por la tardanza. Pero el plan del Señor era otro, y llegaron noticias de su casa. Y seguramente Jairo dudó si seguir molestando con sus peticiones al Señor Jesucristo. Por esto que le dijeron, Marcos 5 del 35 al 36. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas,
Y fíjense lo que le dijo: cree solamente. Solamente necesitas creer. Y así como la mujer que acaba de recibir este milagro de sanación, ¿tú crees? Tu hija será sanada. El Señor, para esto, continuó caminando hasta casa de Jairo y al llegar eligió a 3 de sus apóstoles para que ellos fuesen testigos, como habían sido testigos en otras ocasiones de los milagros que el Señor Jesús había realizado. Y dice los versículos 37 al 39. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando, les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. En esta cultura, muy parecida a la nuestra, al momento de la muerte de una persona, las gentes hacen un lamento especialmente ruidoso, y mayormente los dolientes que eran pagados. Y les dijo: no está muerta, sino duerme. Jesús se refería a que en su plan esto era una condición temporal de la niña, que pronto él revertiría. Como en muchos lados, también había gente incrédula y que se burlaba del Señor. Versículo 40. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, o sea, Pedro, Jacobo y Juan. Cristo, con autoridad, echó fuera a los alborotadores y a los incrédulos. Y continuamos leyendo qué hizo Jesús cuando entró a casa de la niña, a casa de Jairo. Versículo 41. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumí, Talita cumí, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Talita cumí. Marcos es el único evangelista en registrar estas palabras de Jesús que fueron pronunciadas en arameo. Talí significa cordero y talita es el femenino de esta palabra que se traduce como joven. La niña, que hasta ahorita la conocemos como niña, tenía 12 años, o sea, ya era una jovencita. Entonces, talita significa joven y el imperativo cumí es levántate. En Marcos 42-43 continuamos leyendo. Marcos 5, versículos del 42 al 43. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Se espantaron, esto es, se asombraron. Y cuando el Señor Jesucristo les dijo: no digan, es porque no era necesario, ya que los testigos que la niña había muerto se encargarían de decirlo todo. Los que por fe en Cristo son sanados de sus enfermedades espirituales tienen la razón de ir en paz. Porque al ser sanados espiritualmente, la paz que recibimos es la paz de Dios. Y ahora, mi hermano, te pregunto, ¿tú ya fuiste sanado por completo? Tanto de tus enfermedades físicas, pero principalmente de tus enfermedades espirituales. ¿Tu pecado ha sido perdonado? El único que nos puede perdonar y quitar el pecado de nuestras vidas es el Señor Jesucristo. Como dice en Mateo 11:28, venid a mí
todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Que Dios te bendiga.